En Estados Unidos ahora mismo hay un 44% más de vendedores que de compradores de casa. La búsqueda en Google del siguiente concepto, de la siguiente frase, no puedo vender mi casa, está en máximos históricos, muy por encima de la misma búsqueda en el 2008. Y las búsquedas de no puedo pagar mi hipoteca también en máximos y también muy por encima del 2008. Es verdad que creo que hoy en día se busca más en Internet que en el 2008, pero aún así está en máximos. Pero el dato que es brutal y que es muy llamativo y que quizás no se ha mencionado mucho es que 1 millón de libras invertido en Londres en el año 2013 en el mercado inmobiliario, hoy sigue valiendo 1 millón. 12 años, 13 y 0 rentabilidad. Ha subido y ha bajado y de momento está en el mismo sitio. Y es que se registran caídas de entre un 50 y un 60% en muchos barrios de Londres. Y no hablo de barrios periféricos, sino barrios como Mayfair o Kensington. A raíz de estos datos, Paul, un socio del Club No Financieros, me preguntaba, ¿hay algún factor clave para poder analizar el mercado inmobiliario, para saber hacia dónde va? Y la respuesta es que sí, pero no es lo que la mayoría se piensa. Así que 3, 2, 1. Hola no financieros, bienvenidos a Los Dineros, episodio 9.26. Ya sabes, el episodio semanal para hablar de los dineros de una forma irreverente, distinta, educativa, al estilo no financieros. Hoy vamos a sintetizar ideas del mercado inmobiliario. Antes de hablar de vivienda, tenemos que ir un paso atrás y fijarnos en lo básico. Y es que hay una palabra clave que es mercado. Da igual que hablemos de mercado de la vivienda, de mercado bursátil, o de mercado laboral, o del mercado de abastos, como puede haber en tu pueblo, en tu barrio, donde sea. Todo lo que sea mercado, que es prácticamente todo, funciona por una ley universal, básica, inquebrantable. La ley de la oferta y la demanda. Mientras haya un equilibrio entre oferta y demanda, las cosas están en su sitio. Y ese equilibrio no significa que el precio esté quieto, que se quede ahí parado. Significa que cuando alguien quiere comprar, siempre hay alguien para vender al precio que quiere cada uno, y viceversa. Cuando alguien quiere vender, siempre hay alguien para comprar. En condiciones normales, siempre vamos a dejar a un lado el empastre que hacen los gobiernos con las regulaciones y estas cosas, que hay que tenerlo en cuenta, pero lo veremos luego, que es lo que desajusta. En condiciones normales los precios tienden a subir. ¿Por qué? Pues porque somos optimistas. Hay un sesgo optimista en el ser humano por naturaleza. Tú no te comprarías una casa si no crees que la vas a poder pagar. Tú no invertirías en bolsa si no crees que todo va a ir bien. Te quedas parado, ¿no? Entonces hay un sesgo optimista y por eso todos los mercados tienen un sesgo alcista, porque es lo que reina. Si no, seríamos tan pesimistas que pensaríamos que vamos a morir, ¿no? Y eso es lo que hace que en condiciones normales los precios vayan hacia arriba. Podrán ir más, podrán ir menos, pero es lo que debes de asumir. El problema llega cuando ese equilibrio entre oferta y demanda se rompe. Si hay más oferta que demanda, hay más gente queriendo vender que gente queriendo comprar, el precio cae. Normalmente cuando esto ocurre, los ajustes son más rápidos, ¿vale? A la parte baja, el ajuste siempre es más rápido. Mientras que si hay más demanda que oferta, más gente queriendo comprar que gente queriendo vender, los precios suben. En función de lo desajustada que esté la oferta y la demanda, los precios se van a poner de una manera más o menos rápida. Ya digo, dejamos a un lado la intervención regulatoria que muchas veces juega a favor de un lado o de otro para desajustar la oferta y la demanda. Teniendo clara la ley universal, oferta-demanda, vamos a ver las dos variables que sostienen la vivienda. Vamos al grano. Y hay que hacerse unas preguntas muy sencillas. La primera pregunta es, ¿cuándo te compras una casa? ¿Cuándo? Pues cuando la puedes pagar. Muy sencillo. Segunda pregunta, ¿cuándo puedes pagar una casa? Pues diríamos que cuando tienes el dinero, ¿no? Pero principalmente la puedes pagar cuando tienes empleo. Porque si tienes empleo, tienes trabajo,
generas un ahorro y tienes un sueldo. Y la otra variable es cuando te dan el crédito. Porque si tienes empleo y tienes ahorro, pues puedes acceder a las condiciones de crédito para comprar una hipoteca. Muy sencillo, empleo y crédito. Es verdad que hay casos como puede ser herencias, familias con dinero, algún otro tipo de casuística. También podemos tener en cuenta los grandes fondos y esas cosas, pero lo que realmente mueve el mercado es la masa. ¿Dónde hay más gente? Pues la población en sí. Y mientras la población tenga trabajo y los bancos presten dinero, pues bueno, no tiene por qué haber problema. La vivienda se tiene que sostener el precio. No tiene por qué dispararse, simplemente sostenerse y a lo mejor ir creciendo, que es lo que ha pasado históricamente. Es decir, no hace falta darle más vueltas. ¿Qué dos variables hacen falta seguir para ver hacia dónde va el mercado inmobiliario? Empleo y crédito. Pero aquí es donde empieza el bucle peligroso. Porque empleo y crédito van de la mano. Y lo vimos en el 2008. Hubo una crisis financiera derivada de créditos basura, muchos de ellos para inmobiliario. ¿Qué ocurrió? Pues que esos créditos se dejaron de pagar, los bancos quebraron, dejaron de prestar dinero no solo a la gente, sino incluso entre ellos no se prestaban porque no se fiaban que el banco al que le presta dinero me lo vaya a devolver, no se prestaba dinero a las empresas, se frena toda la maquinaria de liquidez de la economía, las empresas caen porque no tienen crédito, porque no hay negocio, la gente se va al paro y la gente que se va al paro no paga hipotecas, ¿vale? O sea, es una auténtica pescadilla que se muerde la cola y que retroalimenta completamente la crisis bancaria. Pero puede empezar por el crédito, como pasó en la crisis del 2008, pero también podría empezar por el empleo. Imagínate que la economía no va muy allá, las empresas empiezan a vender menos, empiezan a despedir gente y como despiden a la gente deja de pagar sus hipotecas y como dejan de pagar las hipotecas, los bancos empiezan a quebrar y los bancos ya no prestan dinero y como no prestan dinero, las empresas tampoco reciben líneas de liquidez para seguir funcionando y empieza por el otro lado el desajuste. Pero hay un factor nuevo que lo cambia todo y que explica la diferencia entre el mercado que tenemos ahora y el que vivieron tus padres y por qué todo el mundo, sobre todo la gente más mayor, te dice la vivienda siempre sube y hay que ir con cuidado porque este factor explica que estamos en un entorno un poco distinto. Una vivienda sigue siendo una vivienda. Bien, sabemos que lo básico, oferta-demanda, empleo y crédito. Perfecto. Pero vamos a añadir un tercer factor. Y es que la vivienda ha dejado de ser un sitio donde vivir. Lo sigue siendo. ¿Vale? Pero es que se ha convertido en un activo de inversión. O mejor dicho, ahora es todo el mundo lo concibe también como un activo de inversión. Siempre lo ha sido, siempre ha sido una inversión, pero antes no todo el mundo invertía en vivienda, desde el punto de vista de invertir. Compraba vivienda para vivir. Muy sencillo. Piensa en tus padres o en tus abuelos. Ellos se compraban una casa para vivir. Algunos, incluso una segunda residencia para veranear. Y si te paras a pensar y hacer números, podrían haber comprado más. Mis padres podrían haber comprado alguna otra casa. ¿Por qué? Pues porque la relación entre el salario, el ahorro, el crédito y los precios de aquellas épocas les hubiesen permitido endeudarse más. ¿Por qué no lo hacían? Porque no existía esa mentalidad, la mentalidad que hay hoy en día, de comprar casas para invertir, para alquilar, sacar una rentabilidad. No existía esa mentalidad. Eso también hacía que el mercado estuviese más equilibrado, no fuese tan agresivo y que, bueno, pues fuese para arriba, ¿no? Eso hoy en día ha cambiado en los últimos años. Hoy la mentalidad es que todo el mundo conoce la inversión inmobiliaria, tienes youtubers, newsletters, gente hablándote de cómo alcanzar la independencia financiera con la inversión inmobiliaria y todo el mundo quiere acumular pisos para alquilarlos o para revenderlos y hacer patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mercado inmobiliario, que antes, sobre todo el de la vivienda, que antes era, pues eso, un mercado de vivienda,
y alguna gente pues compraba para invertir, hoy se ha transformado mucho más en algo mucho más parecido a un mercado financiero. ¿Y qué pasa con los mercados financieros? Pues que son más volátiles. Todo se acelera. Primero el proceso de información, de descubrir inmuebles, oportunidades. Segunda, el proceso de compra. Es más rápido. Por lo tanto, se facilita la especulación y es más fácil que se generen los desequilibrios de oferta y demanda, tanto en un lado como en el otro. Es más rápido, es más dinámico, es más flexible, es más líquido, en general, dentro de que estamos hablando de acciones, como sería comprar una casa de 200, 300, 400 mil euros, ¿no? Pero se vuelve todo más rápido, más volátil y se facilita la especulación. Dicho de otra forma, el mercado inmobiliario ahora es mucho más proclive a sufrir ajustes, a sufrir burbujas o mini burbujas, y que por lo tanto estas pinchen. Cosa que a lo mejor en los últimos años, hasta el 2008, no había pasado en decenas de años, porque no era ese componente, no tenía esa componente tan financiera como tiene hoy en día, que cualquier hijo de vecino te está hablando de convertirte en un inversor inmobiliario. Así que para resumir y acabar este episodio, las 3 ideas para valorar el mercado inmobiliario. La primera, mercado, oferta y demanda. Siempre, en cualquier mercado, mientras haya equilibrio, las cosas funcionan. En el caso del mercado inmobiliario, para que haya equilibrio, ese se sostiene con empleo y crédito. Mientras la gente tenga trabajo, va a ahorrar, va a tener un sueldo y los bancos van a darles crédito, porque el negocio bancario está en el crédito. Y mira también el otro lado. Mientras los bancos, no haya ninguna crisis financiera, no haya ninguna situación complicada, sean proclives a dar crédito, pues perfecto, porque podrían ser proclives a dar crédito, pero si la gente no tiene empleo, no te coge crédito, ¿vale? Recuerda la pescadilla que se muerde la cola, aunque normalmente si falla uno, falla el otro, porque van muy de la mano. Y la tercera pata que hay que tener en cuenta hoy en día, a diferencia de nuestros abuelos o nuestros padres, es que la vivienda se ha generalizado se ha generalizado su uso como activo financiero. Y eso lo hace más vulnerable a burbujas y ajustes rápidos que a lo mejor no se han experimentado hasta el 2008, igual nunca. Y este es el factor nuevo que muchos no tienen en cuenta y que es importante. Muy sencillo, solo mira YouTube y mira la cantidad de gente que te habla de invertir en vivienda e incluso algunos negocios que se han montado para invertir en fracciones, comprar habitaciones, hay varios por ahí. Luego, a este esquema macro principal que nos vale para cualquier caso, pues habrá que aplicar los detalles. Habrá que ver que no es lo mismo un barrio, no es lo mismo un pueblo, no es lo mismo una región, no es lo mismo un país. Habrá que ver las regulaciones que hay, que afectan, que actualmente están afectando mucho porque están forzando mucho, quitando mucha oferta del mercado y por lo tanto la demanda sigue siendo la misma y el precio se dispara, ¿no? Todos esos factores pues ya pueden variar y hay que tenerlos en cuenta, pero al final siempre el impacto es en esa oferta y demanda. Pero las 3 ideas base son estas: oferta-demanda, empleo y crédito, y la tercera y nueva es activo financiero. Sin esto, pues estarías mirando los árboles, las ramas, pero no el bosque. Estarías mirando el dedo y no la luna. Muchas veces también te marean con datos fuera de lo que toca. Así que nada, cuéntame cómo ves tú el mercado inmobiliario. Siempre es interesante escuchar opiniones, ideas, cosas y estar atentos a lo que sucede. No te olvides, oferta y demanda. Nos vemos. Pasa un gran día.